Hola amigos y amigas de Comunidad Bajo el Manto de mi Viudez, bienvenidos nuevamente a este espacio. Recuerden que este es un espacio narrado y contado desde el corazón de una viuda, cuyo objetivo principal pues es evidenciar todo lo que hemos tenido que atravesar en un proceso de duelo, las personas que hemos perdido a un ser querido, una persona muy especial en nuestras vidas, y en este caso nuestras parejas, en el caso de ustedes los hombres sus esposas, y en el caso de nosotras las mujeres nuestros esposos, reunidos todos en una condición civil que se llama la viudez. Y como lo he venido pues elaborando o hablando a través de mis videos, pues hoy voy a hablar de la cuarta etapa que tiene que ver con la elaboración de un duelo, con ese enfrentar que ya esa persona no está a nuestro lado. Y les voy a hablar de una condición complicada, muy difícil y un estado, la verdad, muy complicado, como lo dije, y es la culpa. La culpa. La culpa que puede ser una culpa sana, como también una culpa irracional. ¿Qué significa esto? La culpa nos lleva a pensar que no hicimos mucho, o más bien que no evitamos que nuestra pareja pues se haya ido de nuestras vidas. Una culpa que quizás nos carcome el alma y el corazón en todo lo que hemos tenido que venir atravesando en el proceso de duelo. Cuando llega la culpa, pues llega los interrogantes de, bueno, si yo hubiera hecho un poco más, si hubiese ido en el caso de las personas que murieron por enfermedad, por muerte, enfermedad crónica, una enfermedad, muerte natural, pues si hubiéramos sido otro especialista, si lo hubiéramos llevado a otro médico, si hubiéramos hecho mucho más, pues mi pareja o la persona que se murió pues no se hubiera ido. O si fue el caso de una muerte accidental, si yo no le hubiera dicho, no maneje con tragos, en el caso de que se haya accidentado, o si no le hubiera regalado esa moto, bueno, en fin, muchas catástrofes que la culpa nos hace pensar que nosotros hubiéramos podido frenar esa muerte, ¿cierto? Eso es una culpa irracional, obviamente. Yo también viví esa culpa, y la vivo completamente y todavía la sigo viviendo, porque yo a veces digo y pienso, si yo hubiera hecho mucho más, si yo le hubiera suplicado mucho más a mi esposo quizás se hubiera retirado del ejército, mi esposo quizás no hubiera tenido esa muerte en combate contra la guerrilla de las FARC. Pero es una culpa irracional y les voy a decir por qué. Porque todos sabemos que tenemos un libro de salida, llámese en el cielo o llámese en ese lugar especial, en ese creado por ese ser supremo, independientemente de la religión que ustedes tienen. Y también tenemos un libro de llegada a esa partecita donde nos dieron ese inicio, ¿cierto? Que es la muerte. La muerte es algo que sabemos que existe, pero nos da temor hablar de ella. Nos da muchísimo miedo que esa muerte llegue a nuestras vidas. Entonces es una culpa irracional porque lo que hubiésemos hecho, lo que hubiese estado a nuestro alcance, pues la verdad, no hubiéramos podido evitar eso. No hubiéramos podido evitar que nuestros esposos, que sus esposas, que nuestro hermano, sus seres amados, su familia, su madre, su padre, su hermano, hubieran fallecido, ¿cierto? Yo tuve muchas culpas en el momento de mis duelos. Culpa con mi madre porque mi mamá se empeñó, a ella le dio cáncer de seno muy joven de 42 años y mi mamá se empeñó en no hacer quimioterapia, en no hacer radioterapia y en entregar su enfermedad a la medicina natural. No estoy criticando la medicina natural, pero en el caso de mi mamá no valió. Entonces mi culpa fue por muchos años pensando que mi mamá se hubiera podido salvar si yo hubiese hecho más, si yo la hubiese obligado prácticamente a utilizar la medicina tradicional. Y fue una culpa que me llevó por muchos años a pensar que yo hubiese podido hacer algo mucho más por mi madre. Al igual que con mi papá, mi papá fue asesinado, entonces yo decía, si yo le hubiera pedido a mi papá que esa noche no hubiera salido, quizás no hubiera sido víctima de ese asesinato. Y con mi esposo también.
Si yo hubiese peleado, alegado y discutido más con mi esposo, pues mi esposo no hubiera estado en ese momento, en ese combate, y mi esposo ya no hubiera estado con el ejército y mi esposo se hubiera salvado. Entonces eso es una culpa irracional y yo sé que les ha pasado a ustedes porque nos llenamos de motivos, de muchos interrogantes, de haber podido haber hecho algo más y se nos salió de las manos. Cuando la culpa es completamente sana, reparadora, es esa culpa de si yo le hubiera dicho a mi esposo, bueno, muchas veces más te amo, si hubiera utilizado más ese tiempo con él, eso le queda a uno como ese pequeño remordimiento de no haber aprovechado muchas circunstancias que nos dio la vida para estar con ellos. A mí me quedó una culpa muy grande, muy grande, y fue que cuando mi esposo estaba precisamente en esa área de operaciones en Arauca, Tame Arauca para ser más precisa, las personas de Colombia que conocen esa región tan bonita de Colombia, mi esposo no tenía una buena recepción de celular porque mi esposo en esa época era el 2009 y pues la tecnología no estaba tan avanzada. Entonces el día antes de morir mi esposo logró recepcionar un poco de señal en el área, en el monte como le decimos acá. Mi esposo todo el día constantemente quiso hablar conmigo y con la niña, con mi hija, pero yo estaba un poco ocupada, yo en esa época laboraba para un canal de televisión como periodista y quizás no tuve mucho el tiempo para hablar con él porque cuando él podía coger esa señal de celular o de móvil, pues yo no le podía atender porque yo estaba haciendo algunas grabaciones enfocadas a mi perfil o a mi razón profesional periodística, en el ejercicio de la profesión. Entonces, ya por la noche, cuando yo llegué a mi casa, yo traté de llamar a mi esposo, a decirle que ya tenía mucho tiempo, que ya estaba en la casa, y fue cuando mi esposo me contestó a eso de las 7 de la noche, con una voz suavecita, bajita, donde me decía, ay mi amor, no le pusiste cuidado a tu esposito hoy, pero yo ya tengo que apagar el teléfono porque esta gente, él se refería a esta gente, a los guerrilleros, esta gente está interceptando comunicaciones y por seguridad mía y de mi pelotón no podemos tener los teléfonos encendidos. Mañana hablamos. Y ese mañana se quedó que al día siguiente, 2 de octubre del 2009, no pude hablar más con mi esposo porque a las 7:30 de la mañana mi esposo estaba falleciendo en una zona de orden público en razón de su razón profesional. Fue abatido por la guerrilla de las FARC en un combate. Entonces a mí me quedó esa culpa, porque yo decía, si yo hubiera parado la grabación que estaba haciendo, si yo no hubiera podido, si yo le hubiera puesto más atención a mi esposo, pues yo hubiera podido despedirme de mi esposo, ¿cierto? Y fue una culpa muy grande, y ha sido una culpa que me ha carcomido mucho el corazón, ¿cierto? Y han pasado muchos años, 8 años largos, donde todavía yo pienso y yo digo, mi esposito quiso hablar conmigo ese día antes de morir, pero yo no tuve tiempo, porque yo estaba trabajando. Entonces, les cuento esta historia porque yo creo que a más de uno y a más de una les pudo haber pasado con sus esposos. A lo mejor se enojaron con ellos, a lo mejor de pronto no tenían esa comunicación tan asertiva el día antes de ellos morir o ese mismo día. Entonces queda esa culpa reparadora. ¿Y es la culpa reparadora en qué sentido? Que uno hace un stop, un alto en el camino y retrocede en el capítulo que yo les hablaba de la regresión, a pensar un poquito en ese pasado y darse cuenta de que por un episodio, por una peleita o porque en mi caso que yo no tuve ese tiempo, ese día para mi esposo, pues no vamos a tirarnos todos unos años de matrimonio maravilloso con ellos. Entendemos, y yo también tuve mucho tiempo para elaborar y darme cuenta de que no por un día de yo no haber podido atender esa llamada de mi esposo, fueron más años a su lado de tranquilidad, de amor, de darle ese apoyo que él necesitó como pareja y que ambos unimos una vida y tuvimos un matrimonio muy bonito y muy feliz. Entonces esa culpa a mí se me ha convertido en una culpa reparadora por lo mismo, porque me di cuenta que fui una buena esposa, que fui una buena madre para su hija
y que aunque llevo muchos años de viudez, aún sigo conservando su memoria en mi corazón, respetando a mi hija, respetando su memoria y dándole ese ejemplo de vida a mi hija, para que en un futuro mi hija sea una dama, sea una buena mujer y sea una buena esposa también. Entonces, si ustedes tienen esa culpa reparadora, váyanse atrás, váyanse a la regresión, mi segundo capítulo de estos videos, y recuerden esos episodios maravillosos que tuvieron de amor con sus esposos, con sus esposas, con las personas que ya no tienen a su alrededor, independientemente sea el duelo que ustedes estén elaborando. La culpa tiene que dejarse a un lado para inyectarle amor, para inyectarle a esa culpa esos recuerdos tan maravillosos que ustedes tuvieron con esas parejas, cuando esas personas estuvieron enfermos, que ustedes estuvieron a su lado, que ustedes pudieron despedirse de esas personas, que hicieron todo lo que ustedes tuvieron a su alcance de sus manos para que esas personas pudieran marchar tranquilas, para que esas personas pudieran estar en paz con ustedes y pudieran irse tranquilos independientemente de sus creencias, al cielo o a ese lugar especial. Yo tuve esa culpa, yo a veces recuerdo esa culpa, pero también me lleno de motivos pensando que en vida también fui feliz al lado de mi esposo y traté de hacer dentro de todo lo que yo pude hacer feliz a mi esposo. Entonces la culpa es parte de un proceso en la elaboración de duelo. En sus manos está que esa culpa quede como una culpa insana, una culpa que no los va a llevar a ningún lugar, porque es una culpa de que todos sabemos y debemos entender que tenemos una salida, pero también tenemos una llegada a ese lugar especial. Y la muerte no tiene solución, no tiene solución. Es la única condición, el único problema que tenemos en la vida que no tiene solución, porque todos, independientemente, más próximo, más lejos, vamos a llegar a ese lugar especial, que es la muerte. Y si ustedes quieren también, pues van a tener esa culpa reparadora, que repara el alma, que repara el corazón y que nos hace volver al pasado y darnos cuenta de lo felices que fuimos con nuestras parejas y de lo felices que esas parejas fueron con nosotros, de esas parejas que ya no están a nuestro lado, pero que nosotros con todo el corazón hicimos inmensamente felices. Construimos una vida, construimos un hogar con ellos y los hicimos realmente felices en nuestro lado. Les agradezco el tiempo, como les dije, en YouTube el tiempo no es largo, entonces yo trato de hacer estos videos muy corticos para que ustedes puedan entender un poco de mi experiencia de vida en lo que es la reparación, o más bien en este largo trasegar que ha sido mi duelo, que ha sido la viudez. Si les gustó este video, por favor, voz a voz, suscríbanse, cuéntenle a todas aquellas personas que están pasando por un episodio de duelo, un episodio de viudez, que existe este canal, que está presto a atender esas inquietudes, todo lo que ustedes quieren que yo hable acerca de mi proceso de duelo, en mi proceso de viudez y cómo he venido elaborando este duelo, sanando mi corazón, y estoy también tratando de contarles a ustedes cómo lograr llevar un duelo sano, un duelo reparador. Les agradezco el tiempo y pues lo mismo, suscríbanse a este canal y cuéntenle a todas esas personas que existimos y que estamos aquí para entendernos, apoyarnos y elaborar un duelo entre todos. Muchas gracias por su compañía, los espero la próxima semana con un video más de lo que tiene que ver con este proceso de duelo y con la elaboración que yo he venido haciendo a lo largo de todo pues mi duelo, mi dolor, y también pues que quiero sanar mi corazón junto con todos ustedes. Gracias por su compañía y pues nuevamente gracias por estar conmigo en este canal de YouTube Bajo el Manto de mi Viudez.